Hola, muy bienvenidos. Vamos a hablar ahora de comportamiento del consumidor y herramientas de Cool Hunting. En concreto, lo que me va a gustar explicaros en esta sesión es cómo recoger y cómo extraer el discurso social y, sobre todo, me gustaría daros una visión desde la trinchera, desde el día a día. Sabéis, a lo largo del MOOC pondremos a vuestra disposición múltiples referencias bibliográficas sobre metodología de investigación social. Es un ámbito que está muy documentado, donde encontraréis documentación de todo tipo, científica, académica e incluso divulgativa. Pero a mí hoy me va a gustar daros una visión desde la trinchera, desde el día a día, desde lo que vivimos quienes estamos detectando, cazando tendencias y sobre todo detectando insights de consumidor en nuestra vida profesional. Mirad, en primer lugar me gustaría explicaros que, según el discurso recogido, podemos diferenciar entre dos tipos de técnicas. Por un lado, podéis ver, están las técnicas cualitativas y por otro lado, las técnicas cuantitativas. Entre las técnicas cualitativas podemos nombrar las fundamentales, como es el grupo de discusión, también conocido como focus group o reunión de grupo, entrevistas en profundidad, etnografía o observación participante. Por otro lado, podéis ver las técnicas cuantitativas, que en el caso concreto de este MOOC nos van a interesar tanto, como son la encuesta y todo lo que tenga que ver con el análisis de datos de forma numérica, los censos, paneles hogares, encuestas autoadministradas, pero hoy nos vamos a centrar en concreto en las técnicas cualitativas. Las técnicas cualitativas que podemos analizar desde una doble vertiente, una vertiente presencial y una vertiente online. Las técnicas cualitativas, os decía antes, los grupos de discusión, entrevistas en profundidad, la etnografía y la observación participante encuentran en la parte online una réplica, como puede ser las entrevistas en profundidad que se realizan en entornos virtuales, como puede ser este que estáis experimentando vosotros actualmente, la etnografía virtual. La etnografía no deja de ser una vivencia cercana al consumidor, cercana al ciudadano. Como el ciudadano cada vez más se proyecta en un entorno digital, la etnografía virtual, es decir, estar donde están los consumidores en entornos virtuales, adquiere cada vez más valor. Por otro lado, existen herramientas como el eye tracking, que son tecnologías que permiten analizar cómo una persona interactúa con una pantalla, como un dispositivo, analizando pues, la mirada. Y también las técnicas cuantitativas tienen una representación online que, insisto, que no vamos a entrar en ellas. ¿Cuál es la diferencia básica entre las técnicas cualitativas y las técnicas cuantitativas? Pues de forma fundamental lo que nos interesa dejar muy claro es que estamos hablando de dos tipos de representatividad. La representatividad estadística, estamos hablando de palabras mayores, hablamos de identificar una muestra que represente a un conjunto de una población sobre la que podamos extraer leyes, normas, y os pongo ejemplos muy concretos como puede ser cuando hablamos de una estadística que pueda ser la estadística de población activa, la encuesta de población activa, que es una muestra sobre una población mayor de la cual se extrae un dato que es un dato numérico en el cual con un margen de error sabemos que estamos hablando de hechos veraces. Sin embargo, las técnicas cualitativas tienen otro orden de representatividad. Es una representatividad mucho más del discurso social, mucho más de las grandes tendencias. Por eso, cuando hablamos de Cool Hunting, de detectar tendencias, hablamos sobre todo de las técnicas cualitativas y no de las técnicas cuantitativas. Encontrar, identificar tendencias en el ámbito de las encuestas, del Big Data, de las fuentes estadísticas, es difícil, es complejo. Son técnicas que nos ayudan más a medir a largo plazo, a medir tendencias de cambio en los comportamientos de los consumidores en base a las encuestas, como pueden ser las encuestas de comportamiento del consumidor, de compra, pero no nos ayudan a detectar lo que está latente, no nos ayudan a detectar insights, que es lo que nos interesa actualmente en este módulo de Cool Hunting. Las técnicas estadísticas, no en vano la raíz la comparten con el Estado, con el SEMA de Estado, son técnicas coercitivas en las cuales un entrevistador reduce las posibilidades de respuesta por parte del observado a un haz de encuesta, a un haz de posibilidades de respuesta. Te pongo un ejemplo muy concreto. Cuando tú vas andando por la calle y te encuentras con un consumidor y te pregunta, con un encuestador, perdón, y te pregunta sobre ¿a quién votará usted en las próximas elecciones? La respuesta va a ser siempre un partido A, partido B, partido C o no votará usted. Pero no recoge los matices que encierran esas respuestas, no recoge los matices que existen de, oiga, yo votaría a este partido en esta, pero no lo voy a votar porque el candidato no me gusta.
Por eso hablamos de las técnicas cuantitativas como técnicas que reducen la libertad, las posibilidades de respuesta por parte del consumidor o del observado. Sin embargo, las técnicas cualitativas son las técnicas de la libertad. Son las técnicas en las que todo es posible, son las técnicas en las que el consumidor puede explayarse, puede contarnos y nosotros podemos recoger el discurso de una forma mucho más amplia y al mismo tiempo son unas técnicas que nos permiten ser un poco más transgresores. No estamos hablando de una encuesta con 3 o 4 preguntas, sino que hablamos de detectar, de profundizar en las necesidades de un consumidor y con tal de profundizar en esas necesidades podemos modificar los itinerarios que llevamos, podemos modificar la metodología sobre la marcha, podemos modificar la tipología de preguntas. Pero, y esto es fundamental, las técnicas y las herramientas, las técnicas tan solo son herramientas para solucionar problemas, nada más. Me voy a centrar ahora en la parte cualitativa, en concreto en las técnicas cualitativas que os comentaba anteriormente. Y el concepto fundamental que subyace bajo estas técnicas está en que son técnicas que nos ayudan a extraer o identificar el discurso de un grupo colectivo sobre un insight o concepto de producto muy específico. Es decir, no son técnicas que nos ayuden a reproducir lo que está pensando un colectivo, sino que nos ayudan a identificar las necesidades latentes. ¿Cuáles son las claves del enfoque cualitativo? Pues mira, en primer lugar, tenemos que profundizar en las razones que explican la conducta. Aquí no se trata tan solo de que un observado nos explique qué está haciendo, sino que es fundamental el que explique por qué no lo está haciendo. De este modo, un investigador está constantemente preguntando por qué, como un niño de 3 años. En segundo lugar, es fundamental analizar lo latente, aquello que motiva la conducta, pero que es inconsciente para el observado. Por poneros un ejemplo, hace poco realizamos una investigación sobre los daditos. Los daditos, voy a decir una marca, los daditos de Ave-Creme, similares, que se echan al caldo para hacer sopa. Cuando hablábamos con las consumidoras, intentando profundizar por qué echaban esos daditos sazonadores a fabricar una sopa o a producir una sopa que ya tenía pollo, que ya tenía verduras, que ya tenía cierta sustancia, empezamos a darnos cuenta que no era solo porque le faltase sabor al plato, sino porque estaba contándonos, explicándonos pues que en el trasfondo de todo este proceso lo que notaba es que las verduras que estaban haciendo su sopa ya no sabían como antes debido a la industrialización del sector de la agricultura. Cada vez más la agricultura, nos decían, viene de países lejanos, del tercer mundo, con lo cual los métodos de producción y de extracción de los alimentos los podemos controlar, los alimentos saben de forma diferente, con lo cual tengo que buscar algo de Occidente, algo de mi entorno que me ayude a volver a potenciar el sabor de ese producto. Es decir, tenemos que analizar todo aquello que motiva la conducta pero que no es consciente. Un planteamiento dinámico, es decir, no estamos hablando de técnicas donde sepa dónde empiezas, dónde vas a terminar y cuáles son los pasos que vas a seguir, sino que analizando el discurso social y analizando a las personas tienes que tener mucha cintura y vas evolucionando las metodologías y el acercamiento que vas realizando a lo largo de todo el proyecto. Anticiparse a la conducta, sobre todo, y hay una palabra clave que es la creatividad, que no debe faltar en el ámbito del enfoque cualitativo. Para ello disponemos de distintas herramientas y cada una es especialmente útil para activar determinados resortes. Vamos a ver cada una de estas herramientas, como pueden ser pues las entrevistas en profundidad, las reuniones en grupo, la etnografía, los talleres de creatividad, los talleres de innovación, workshops, jornadas, y ahora posteriormente iremos viendo cada uno en profundidad. En primer lugar está la entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad es una de las técnicas que más se ha utilizado en investigación de mercados. Es una técnica de la cual existen diferentes variantes. Insisto y os recuerdo, una de los elementos que utilizamos antes, que mencionamos antes, era la creatividad y la versatilidad de las técnicas cualitativas. Pueden ser entrevistas a una persona, pueden ser entrevistas a 2 personas o pueden ser entrevistas incluso triangulares. Se utilizan sobre todo en un rango de análisis de 1 hora, 1 hora y media, y lo que se busca es que el entrevistado obtenga todo el protagonismo, que reflexione sobre un tema en concreto en base a un guión que nosotros le iremos de preguntas que le iremos lanzando. En concreto,
cuando estamos hablando y en el mundo del cool hunting, ¿para qué es especialmente útil una entrevista en profundidad para detectar una tendencia? Desde mi perspectiva, es especialmente válido para validar hipótesis que detectemos con otras herramientas metodológicas. Pongamos un ejemplo, el ejemplo que contábamos en la píldora anterior, en el caso de la empresa que fabricaba tomates y fabricó un tomate con ciertos toques de sofisticación. Pues una vez que hemos identificado esa tendencia, sofisticación en el ámbito del tomate, podríamos sentarnos con distintos actores relevantes en el ámbito de la gastronomía, de lo culinario, profundizando sobre aspectos concretos de ese producto, del tomate. En concreto, podríamos sentarnos, por poner un ejemplo, con un restaurador, con una o dos amas de casa y con una persona especialista en salsas. La información que obtendríamos sería información que primero nos ayudase a validar las hipótesis que hubiésemos obtenido con otras herramientas y en segundo lugar nos empezaría a dar códigos de comunicación que podríamos utilizar tanto en publicidad como en comunicación de nuestro producto. ¿Cómo se realiza una entrevista en profundidad? Bueno, en primer lugar es fundamental que el entrevistado se sienta escuchado, que sienta que todo lo que dice es válido, se siente que tiene cosas que enseñar, se siente bien, cómodo, se siente interesante. Muchas veces lo hacemos pensar sobre temas sobre los que nunca había reflexionado y nunca sabía que sabía tanto de esto que nos está contando. El entrevistador adquiere un rol, sin embargo, de neófito en ese tema. No sabe nada de este tema. Aquí está una persona que es sentada a mi lado, que conoce mucho este tema y de la que voy a extraer mucha información y con profundidad. ¿Cuándo es especialmente relevante una técnica como la entrevista en profundidad? Bueno, sobre todo por temáticas que permitan profundizar en un historial de consumo, en una relación con el ámbito de un producto, una marca. También para temáticas que requieran un tratamiento más íntimo, personal. Hablamos, por ejemplo, de temas tanto de higiene, como de salud, como de sexualidad. Es especialmente relevante y utilizada en el ámbito sociosanitario. Las entrevistas con los médicos o con los expertos en el sector farma son especialmente utilizadas y sobre todo nos ayudan a entender vivencias muy íntimas y concretas de los entrevistados. Si nos vamos a la técnica estrella dentro del cool hunting, podemos hablar de la observación participante. La observación participante basa su existencia en la identificación de un espacio o de un grupo de tendencia en el cual el investigador entra para analizar, intentar entender qué está sucediendo allí. Insisto, en la bibliografía encontraréis manuales que os van a explicar de forma muy detallada cómo construir una muestra de lugares representativos y cómo podéis plantear un acercamiento a esos lugares. ¿Qué me interesa a mí especialmente contaros ahora? Pues para mí es fundamental que entendáis cuál es el rol de un investigador por medio de la observación participante. La observación participante, como su buen nombre indica, se basa en acceder con un grupo de personas o bien de forma personal y aislada a un contexto en el cual se produce una práctica que queremos observar. Puede ser, como representa bien la imagen, en el mundo de la noche, puede ser en el ámbito del consumo de televisión, puede ser en el ámbito de las compras o en el ámbito del mercado. Por ejemplo, en el ámbito de la noche es especialmente relevante acercarnos al universo de la noche, entrar en los lugares donde se consume ocio, donde se consumen los productos que están asociados al ocio, para intentar entender qué rol y valor utilizan y tienen esos productos y ver qué le está faltando al consumidor en esos espacios. Posteriormente, en otra píldora, haremos especial referencia a un caso práctico en el cual la observación participante es muy relevante para identificar productos, identificar tendencias que ayudaron a marcas a posicionarse de forma muy ventajosa. Por otro lado, nos encontramos con los talleres. Los talleres, que son jornadas con una duración de en torno a 3 horas como mínimo hasta 5 o 6 horas, que están enfocadas sobre todo a creatividad e innovación. Los talleres que nos ayudan, pues nos ayudan a que los consumidores expresen por medio de técnicas complementarias su discurso. Os pongo ejemplos concretos. Cuando pensamos en diseñar una mascota que pueda ser la mascota de una marca de leche, por poner un ejemplo,
una técnica que se suele utilizar es juntar a niños y a madres diseñando cuáles son las mascotas que podrían formularse como mascotas de la marca de leche que consumen preferentemente o de marcas de leche complementarias. De este modo, los niños nos ayudan a entender o a intentar entender cuáles son los códigos de color, cuáles son los códigos estéticos, cuáles son los códigos textuales que utilizan ellos y que esperan de una mascota de una marca de leches, por poner un ejemplo muy concreto. Los talleres son herramientas fundamentales para desarrollar la creatividad y desarrollar la capacidad de innovación de los consumidores, intentar extraer y construir sobre hipótesis que también tengamos construidas desde otras herramientas. Y la técnica estrella, sin lugar a dudas, es el grupo de discusión, y por ello vamos a hacer especial énfasis en esta técnica. En primer lugar, recordándote cuáles son las claves del enfoque cualitativo: profundizar en las razones que explican la conducta, el análisis de lo latente, el planteamiento dinámico, la anticipación a la conducta y la creatividad. En concreto, cuando hablamos del grupo de discusión, hablamos de una reunión de entre 5 y 9 personas que se reúnen en torno a una mesa. Normalmente es una mesa circular o ovalada, nunca una mesa rectangular, que charlan sobre una temática dirigida o guiada por un entrevistador o por un investigador. Son personas que están convocadas de forma libre. Hay empresas especializadas en la captación de consumidores, de personas para charlar sobre temas. Son personas que se han convocado en base a unos hábitos de consumo más o menos similares. Por poner un ejemplo, en este caso podríamos pensar que son todo personas con un rango de edad de entre los 18 y los 24 años de edad, que están en ámbito universitario, que son consumidores de una bebida de cola determinada, que nos ayudarán a construir, a identificar cuáles son los patrones, tendencias de sus hábitos de consumo y a identificar cuáles son los huecos o los insights sobre los que una marca en concreto puede construir productos nuevos, servicios nuevos, o cómo se puede comunicar de forma cercana con estas personas. El grupo de discusión dura en torno a 2 horas de duración, puede extenderse 2 horas y media como mucho, no suele extenderse más allá de eso. Son reuniones en las cuales todas las personas que asisten no se conocen, es fundamental. No existen roles preasignados, sino que todos están en igualdad de condiciones frente a un moderador, que va permitiendo, facilitando el discurso, de modo que ninguno de los participantes acapare especial protagonismo y que se pueda recoger todas las opiniones, todas las valoraciones de las personas que están allí sentadas. Los grupos, dice la teoría, que ni preexisten ni posexisten, es decir, las personas que participan en un grupo nunca vuelven a participar en otro grupo conjuntamente, de modo que son grupos puros en cuanto a que las personas que están allí no conocen nada de las demás, sino que van descubriendo y construyendo a medida que sucede el grupo. Además del grupo de discusión, existen otras técnicas. Sobre todo hay algunos mantras que nos gustaría dejaros claros. En primer lugar, que no hay fórmulas mágicas. Para extraer el discurso social, lo que hace falta es estar en contacto con tu público, estar en contacto con la calle, que es donde están las tendencias. Las herramientas no siempre funcionan en todos los contextos o en todos los escenarios. Por eso hablábamos de la dinamicidad de estas herramientas. Muchas veces, cuando estamos en contextos de noche, en donde uno está intentando extraer el discurso de lo que está pasando en torno al mundo del ocio y de la noche, si simplemente con la observación participante uno detecta que no está obteniendo la información que busca, rápidamente puede pasar a una entrevista en profundidad, separando a una persona del grupo con el que está y pidiéndole que se siente con él tranquilamente a hablar, a profundizar sobre una determinada hipótesis. Nosotros siempre decimos que debemos estar abiertos a la creatividad, a la innovación, a la experimentación, sin olvidar que en el fondo tan solo necesitamos recoger el discurso social. Y decimos que tan solo porque dentro de ese recoger el discurso social hay múltiple variedad de posibilidades, múltiple variedad de herramientas, y es algo que es extremadamente complejo. Os decía que las herramientas no están todas las que son, pero desde luego todas las que os hemos contado son herramientas que podéis utilizar
Y sobre todo nos gustaría hacer especial énfasis en algo que ya comentamos en la píldora anterior, en que un Welcome Hunter no se basa en la intuición, la formación es clave. Por eso os dejaremos una amplia bibliografía que os invitamos y os provocamos a que leáis, profundicéis y compartáis con otros compañeros cuáles son vuestras fuentes claves para compartir en torno a estas herramientas metodológicas. Muchas gracias.